Hola queridos amigos, hoy en el estudio de Alatra TV tenemos al estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Y Shanna. Hola. Desde la antigüedad y hasta hoy, la gente innovadora ha estado pensando y diseñando cómo sería nuestro futuro, y esperaban que cambiara no solo el medio ambiente, sino también la estructura social de la sociedad y, lo más importante, el ser humano. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior, usted compartió información y habló de los niveles de desarrollo de la civilización, sobre las perspectivas para toda la humanidad. Y esta información fue de gran interés para nuestros participantes, se inspiraron por lo que escucharon y enviaron gran cantidad de comentarios de agradecimiento. También hemos recibido muchas preguntas y peticiones para que hablemos sobre la vida de una persona en la sociedad creativa en diferentes esferas de su existencia, sobre esas increíbles y enormes oportunidades que se abren para cada persona con la construcción de la sociedad creativa, y nos gustaría mucho escuchar todos estos hechos, lo que nos daría a nosotros, la gente, un libre pensamiento y neutralizaría esos patrones en la conciencia que se formaron debido al formato consumista de la sociedad. Porque, como dice la gente, si no piensas en el futuro, si no haces nada ahora para su realización, entonces no vendrá, no tendrá lugar. Nosotros, las personas en cada aquí y ahora, damos forma a nuestro futuro. Y en la transmisión Sociedad Creativa es la perspectiva de la civilización, usted dijo que cuando la humanidad entre en la primera etapa de desarrollo, el primer nivel de desarrollo de la civilización, e incluso entre el primer y el segundo nivel, la gente puede controlar el micromundo, que todo en este mundo consiste en Partículas elementales, combinaciones de partículas elementales, y sabiendo cómo funcionan podemos controlarlas. Así que nos gustaría mucho hablar de esto con más detalle, sobre cómo cambiará nuestra sociedad y cómo afectará esto a la vida de las personas, en términos prácticos. Podemos hablar mucho, amigos, pero es mejor ver esto. Simplemente construirlo y verlo, y probar vivir allí nosotros mismos. ¿Verdad? Pero podemos hablar, por supuesto, si se desea. Si hablamos del manejo del micromundo, entonces, ¿cómo se vería esto en la vida humana en términos prácticos? Empecemos con algo básico y simple, digamos, con nuestra física moderna de partículas elementales. Al día de hoy, como ya se cree comúnmente, se ha fundamentado teóricamente y se ha probado experimentalmente en parte, la comprensión moderna de la física ha llegado a la conclusión que todo este mundo a nuestro alrededor, incluyendo a ti y a mí, la luz, bueno, cualquier cosa, sus tablets, esta mesa, nuestros camarógrafos, cámaras y el resto de la galaxia, consiste en 6 quarks, 6 leptones y 5 quantums, que son los portadores de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Y eso es todo lo que se conoce actualmente, por así decirlo. Aunque algunas personas sospechan que el mundo es mucho más complejo. Incluso paremos en este punto. Y al manipular estos quarks y leptones, usando estos quantums, portadores de fuerza, es posible crear y combinar cualquier átomo. Tan pronto como los átomos se forman y empiezan a interactuar entre sí, comienza el proceso no solo de la física, sino también de la química. Es decir, la materia comienza a vivir. Por lo tanto, cualquier cosa que tomemos, por más que lo descompongamos, todo consiste en la misma cosa. ¿Esto es simple? Genial, sí, es muy simple. Muy simple y claro. Y ahora, vamos a acercarnos a tal entendimiento de que en el primer nivel de desarrollo de la civilización, o la primera etapa, precisamente da oportunidad de adquirir energía adicional. ¿Por qué? ¿A qué se reduce todo? A la disposición de la energía y la comprensión de la estructura, es decir, la información. Si somos capaces de manipular la información y si tenemos suficiente energía, seremos capaces de todo. La primera etapa da exactamente estas oportunidades. Por supuesto, dicen que la ciencia aún no está desarrollada. Chicos, la ciencia está desarrollada y está muy bien desarrollada. El hecho de que haya falta de comprensión de algunas cosas, hablando con delicadeza, en su mayor parte, estos modernos malentendidos en la física existen solo porque para alguien estas teorías son convenientes, mientras que para otros son inconvenientes.
A algunas personas les gusta más cuando todo lo que tenemos tiene una base más fundamental, aunque de todos estos principios formados hasta hoy, esto es, bueno, ¿cómo decirlo suavemente para no ofender a nadie? Digamos que las personas inventaron algo, lo ajustaron con otras cosas y como cuadra bien, entonces lo adoptaron y viven con ese entendimiento. Sin embargo, es suficiente cambiar ligeramente las condiciones y todo cambia, y todos los modelos consistentes colapsan. Por ejemplo, recientemente se creía que un átomo es una partícula indivisible. Más tarde entendieron que consiste en quarks. Vale, no voy a impartir una lección de física. Unos descubrieron los quarks y luego otros añadieron lo otro, y así sucesivamente. Quien quiera lo encontrará. Hay mucho de ello. Y en la física esto se dice. Así que cuanto más profundicemos, más cosas interesantes encontraremos. Actualmente muchos físicos entienden que un quarks no puede ser una partícula indivisible, porque consiste en algo y ciertamente no es el objeto más pequeño. Dentro de él también hay partículas, pero esas partículas ya tiene lugar la transformación en energía. Y la energía se transforma en una onda. Esa onda consiste en partículas que son indivisibles. Estamos hablando de una física un poco diferente. No se reconoce científicamente, así que no vamos a filosofar. Esto es simplemente como una hipótesis. Sin embargo, si aprendemos a manipular al menos estos 6 quarks, 6 leptones y estos 5 quantums, seremos capaces de cualquier cosa. Aunque verán, para ser honesto, todo lo que vemos ahora y a través de lo que ustedes nos ven, y en lo que nos ven, en realidad consiste en 2 quarks y un leptón. Mientras que todo lo demás ya se manifiesta bajo ciertas condiciones. En CERN, cuando las partículas colisionan y aparecen nuevas partículas, necesitan ser llamados de alguna manera. ¿Por qué? Porque se comportan de alguna manera. Gracias a Dios, descubrieron lo que descubrieron. No importa. Es importante que esto abre enormes oportunidades. ¿Y saben lo que es interesante? Quizás empezaré con un poco de historia. Hace unos 30 años se estaba desarrollando la trasplantología. Era la gran esperanza de la gente para prolongar la vida, para salvar vidas humanas. Y fue bastante interesante. Así que en una conversación con mis colegas les dije que pasará poco tiempo y podremos simplemente ensamblar órganos a partir de células, de grupos de células, e implantar eso como un trasplante, reemplazando los órganos enfermos. Es decir, tomamos células sanas de un órgano enfermo, formando lo que necesitamos fuera del cuerpo. Al igual que en juegos infantiles de construcción. Di un ejemplo de cómo lo ensamblamos todo como en un juego de construcción. Lego, sí. E implantarlo en el cuerpo. No hay rechazo porque es algo nativo y cercano. Me miraban no como a un futurólogo. También tuvimos una discusión con los médicos. Expresaron su suposición de que debería leer menos libros de ciencia ficción. Ahora prosperan. Algunos de ellos ocupan posiciones respetables en el sistema de salud y en la sociedad. Hola, amigos. Entonces, ¿quién tenía razón? Las modernas impresoras 3D ya permiten montar. Por supuesto, todo esto no es perfecto hasta ahora. Todavía tiene que ser trabajado. Pero sin embargo, ciertos órganos ya han sido reemplazados. Una oreja ya fue hecha y reemplazada. Fragmentos de huesos y tejidos blandos. Sí, todavía se encuentran con muchos problemas hasta el día de hoy. Sin embargo, ¿se está resolviendo el problema? Se está resolviendo. ¿Ya existen tales cosas? Existen. ¿No es así? Así es. Por lo que he entendido, seguimos con la futurología. Sí. Ciencia ficción y podemos hablar libremente, soñar y fantasear, dar rienda suelta a nuestra imaginación, por así decirlo. ¿Verdad? Bien, gracias. Continuemos. En cuanto a las oportunidades técnicas que la gente podrá poseer, digamos, hablaré de forma sencilla. Imaginemos un cuerpo humano. Hoy en día hay resonancia magnética. Puede escanear. Sin embargo, puede escanear una respuesta a nivel molecular. No del todo a nivel molecular, pero en cualquier caso se puede ver un órgano, etc. Aunque dicen, bueno, no importa. Proporciona datos de diagnóstico correctos. Y esto ya es maravilloso.
Ahora, imaginemos un nivel algo diferente de escaneo del cuerpo humano. Cuando vemos la disposición de los átomos donde deben estar y qué tipo de átomos, en qué consisten. Después de todo, los núcleos atómicos también son diferentes, lo que exactamente hace que un átomo sea distinto. Los núcleos son diferentes y, de nuevo, el conjunto de electrones es diferente. Esto ya cambia la física del propio átomo. Naturalmente, al juntar estos átomos, obtenemos diferentes moléculas. ¿Y qué construimos a partir de estas moléculas? Las células del cuerpo y ya algo más grande, los órganos. Así que, aunque ya a este nivel veremos qué tipo de átomos están en nuestras moléculas en uno u otro órgano y dónde están dispuestos en el espacio. Y aquí, lo que es extremadamente importante es su disposición espacial, sus interconexiones, qué quantums se usan durante su interacción y así sucesivamente. Es decir, seremos capaces de replicarlo todo. Lo simplificaré. No entremos en detalles. Hablemos de forma sencilla. Por ejemplo, una máquina similar a un escáner de resonancia magnética. Sí. Mucha gente ya sabe lo que es. Una persona se acuesta en esta máquina especial, la máquina lo escanea y muestra qué es y dónde está. Lo mismo ocurre aquí. Una persona se acuesta o se pone de pie. No importa. La máquina escanea su cuerpo y muestra ya al nivel físico de las micropartículas qué hay y dónde se encuentra. Vemos qué patología y en qué lugar, y entendemos qué hay que corregir. Y esto se cambia y se corrige, digamos, en un motor en funcionamiento. Si hacemos una analogía con un coche, imaginen las reparaciones del coche durante el funcionamiento del propio motor. Vaya. Y esto no es ciencia ficción. ¿Por qué? Bueno, ahora estamos hablando de la medicina. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? De la misma manera, es posible reparar el motor de un coche también. Además, si tomamos la situación actual, primero tenemos que hacer un órgano en una impresora 3D. Implantarlo. Digamos, para analizar. Entonces, por supuesto, está en un medio especial y todo lo demás. Entonces se implanta. Está claro que si un implante está hecho de células congénitas, se curará mucho más rápido. Mientras que aquí, imagínese, una persona está en un estado activo, está viva, siente todo, ni siquiera es necesario ponerle anestesia. ¿Por qué? Porque los impulsos nerviosos pueden ser fácilmente bloqueados y una persona no sentirá ninguna molestia, ni dolor ni nada. Pero lo que es muy importante, y esta es precisamente la diferencia entre la actualidad y en el futuro, un órgano está en plena actividad y viendo su función se restaura inmediatamente. O sea, las células innecesarias se reformatean, las partículas que están en el lugar equivocado o que funcionan mal se eliminan y se insertan las necesarias. Así, a partir de las más pequeñas micropartículas empieza a formarse el propio órgano. Esto puede tomar milisegundos de tiempo. Ni siquiera segundos, sino milisegundos. Restauración y reparación, quiero decir, casi instantáneamente. Sin embargo, en muchos surge la pregunta, ¿cómo se elimina y cosas por el estilo? Chicos, esto es muy simple, solo para que lo entiendan. Ahora mismo, en un segundo, tanto a través de mi cuerpo como a través de los suyos, desde el Sol están volando cerca de 100.000 millones de neutrinos. Esto es solo neutrinos, y esto no nos crea ninguna molestia. ¿Pueden imaginar el número de 100.000 millones? Estarán de acuerdo que si lo convertimos en dólares, esto se notará, ¿verdad? En cuanto a los neutrinos, no los vemos ni los oímos en absoluto, y no sentimos eso. Eso es en cada segundo. Por lo tanto, las partículas pueden ser fácilmente eliminadas y restauradas en su lugar. ¿No es interesante? Grandioso. Corrección instantánea de esta matriz en las estructuras. Totalmente cierto. ¿Qué es interesante también? Esto permite no solo restaurar la función de uno u otro órgano, esto hace posible corregir un cuerpo humano en general. Y aquí, por así decirlo, daré mi pronóstico futurista, que se dedicará mucho más tiempo, no en el tratamiento de una patología, sino exactamente en la corrección del cuerpo, es decir, esa misma cirugía plástica. Después de todo, en nuestra sociedad todos están insatisfechos con su cuerpo, así que crearán nuevos cuerpos y jugarán con eso. Esto es realmente así. Esto llevará mucho más tiempo que el tratamiento de varias enfermedades. ¿Por qué? Porque si un cuerpo se restaura según el programa de ADN, el programa de nuestro cuerpo está insertado en cada uno de nosotros. Puede ser corregido. No es un problema.
Claro, hoy en día a nivel genético. Luego, todo esto será mucho más fácil. Si introducimos algunos cambios en este mismo programa, podemos estabilizarlo y durante bastante tiempo puede permanecer precisamente en este estado. No podemos anular las leyes de la física. Todo lo que funciona se desgasta. Pero es posible. Bueno, hablando del lenguaje técnico, si tomamos un motor de coche, sí, existe tal término como la revitalización, o sea, restauración o revitalización. Y es posible mantener todo en cualquier nivel, a cualquier edad y básicamente por un tiempo muy, muy largo. Eventualmente, esto debería llegar al punto cuando todo el mundo debería tener una máquina así en casa. Quiero decir, la gente no debería enfermarse. Una persona puede someterse a la corrección una vez a la semana o una vez al mes si está realizando actividad intensiva. Enfatizo, actividad física intensiva relacionada con situaciones estresantes o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque esto causa la liberación de radicales libres. Como se dice hoy en día, en términos generales, esto conduce a un desgaste y daño a nuestro organismo. Pero para que se produzca la recuperación, para que esto no cause una reacción en cadena que destruya tu cuerpo, todo esto puede ser corregido y una persona puede sentirse perfectamente durante todo el tiempo que quiera. De nuevo, esto no proporciona la inmortalidad. Esto es simplemente una prolongación de la vida humana. Y, de nuevo, por un cierto tiempo. Pero en cualquier caso, una persona puede vivir tanto tiempo como su cuerpo debería vivir. Esto es bastante largo y puede vivir productiva y felizmente. Y esto no es en absoluto una fantasía. Basándonos en el video anterior, ya entendemos con qué propósito esta vida se prolonga. Ya es para ir más allá. Otra vez. Los cuerpos también pueden ser modificados, pueden hacerse más resistentes, dependiendo de las metas y tareas y de lo que una persona vive. Si tomamos la vida humana ordinaria, digamos, en nuestro planeta y similares, incluso para apoyar a nuestro cuerpo en un estado saludable, ya es maravilloso. Lo que significa que podemos hacer las actividades que nos gustan y todo lo demás. Si tomamos, por ejemplo, bueno, en realidad estamos teniendo una continuación de la transmisión anterior. Así que de nuevo, disculpen, repetiré para que entiendan por qué estamos fantaseando. Evidentemente, continuamos con tal día de ciencia ficción. Entonces, en base a esto, la exploración de nuevos planetas, por supuesto, debe ser ocupada por personas que son propensas al riesgo, que por el bien del futuro de toda la humanidad se encargan del cumplimiento de tareas difíciles. Así es como hoy en día los militares y similares. Así que, de todos modos, hay gente que, digamos, el riesgo es lo que les aficiona. Les gusta. Por lo tanto, habrá mucho trabajo para estas personas también. Pero estas son personas capacitadas y, en primer lugar, estas son personas de la sociedad creativa. ¿Y cuál es el primer fundamento de la sociedad creativa? La vida, el valor de la vida humana. El valor de la vida humana. Por lo tanto, la humanidad no puede arriesgar por nada las vidas incluso de sus propios soldados, de los que van a una misión de exploración y similares, ni nos veremos obligados a crear condiciones para su seguridad. Así que vamos a fantasear un poco más. Todo el mundo sabe lo que es un tardígrado. Los que no lo saben, lo buscarán. Es un animal pequeño que sobrevive en el espacio y puede sobrevivir tanto a las temperaturas más bajas como a las más altas posibles, durante mucho tiempo sin agua y así sucesivamente, lo que significa que es probablemente una de las especies más resistentes. Tomemos que una salamandra, que es capaz de regenerar muchos de sus órganos. Entonces, al poseer estas tecnologías, ¿acaso es difícil realizar cambios similares en el organismo humano a nivel genético, incluso a nivel de ADN? Tomar prestadas estas funciones de ellos, sí. Y al mismo tiempo, incrementando enormemente la fuerza física y la resistencia de nuestro cuerpo al entorno exterior, es decir, aumentar su resistencia o capacidad de supervivencia, su regeneración y todo lo demás. No hay nada difícil. Genial. ¿Verdad? Sí, el proceso. Entonces, nuestros soldados que van a la vanguardia en la exploración de otros planetas, que toman riesgos y cosas por el estilo, serán mucho menos vulnerables.
Y esto no son cuentos de hadas, no son fantasías. Bueno, son fantasías, pero tenemos un día así, después de todo. Lo que queremos decir es que es muy posible si somos capaces de cambiar algo a ese nivel. O para decirlo simplemente, es la manipulación de la materia. Es una forma de control. Bueno, quiero decir ahora, para evitar confusiones, contábamos sobre los Anunnaki, que se encuentran en la sexta etapa del desarrollo de su civilización. No hay que confundirlo con eso. En nuestro caso, es una manipulación puntual en un punto estrictamente definido en el espacio con ciertos objetivos, mientras que el otro es mucho más grande. En la transmisión anterior, usted también dijo una cosa interesante sobre que de un anillo se puede hacer hamburguesas. Por supuesto, es fácil. Muy sencillo. Simplemente la densidad del material. De nuevo, si volvemos a esos mismos quarks, a leptón, solo imagina qué densidad hay aquí y qué densidad hay allá. Y aquí surge una paradoja. Hoy en día están tratando de explicar esta paradoja por el quantum de Higgs, es decir, el bosón de Higgs, que da masa y así sucesivamente. ¿Por qué? Lo explicaré. La densidad misma del material es un cierto número de átomos que están dispuestos en una cierta interconexión de mayor densidad. Las partículas están dispuestas con mayor densidad, pero aún así hay enormes distancias entre ellas. Pero aún así es más denso, mucho más denso que en una hamburguesa. Si tomamos el mismo número de partículas que están dispuestos en una configuración un poco diferente, resulta un material menos denso, pero más voluminoso. Y su masa aumenta. La masa aumenta no porque el volumen aumente, sino debido al programa que lleva incorporado. Sin embargo, este programa o información de la interacción entre las partículas y los macroobjetos se considera hoy en día como el bosón de Higgs, es decir, una partícula que proporciona masa, asigna la masa, etc. Sea como sea, hablemos ahora en el lenguaje de la física. Si tu anillo contiene menos bosones de Higgs, entonces una hamburguesa contiene muchas más de ellas. Esa es la única diferencia. Sin embargo, en tu anillo hay muchas más partículas que en una docena de hamburguesas, por ejemplo, ¿entiendes? Por eso es posible hacer muchas cosas buenas de un ladrillo. ¿Es diferente de la forma en que actualmente producen carne a nivel celular en las impresoras 3D? En impresoras 3D, sí. Estos son nuestros primeros pasos. Esto ya se crea artificialmente. Se crean productos alimenticios, incluyendo productos cárnicos. Ya es posible imprimir alimentos en impresoras 3D. ¿No es genial? Es grandioso. Hasta la fecha estamos manipulando enormes piedras, ladrillos, a partir de los cuales se crean o construyen las casas. Pero imaginen que si manipuláramos la arena y el pegamento que une estos granos de arena, de los cuales se forma la piedra misma, podremos hacer cualquier cosa, y mucho más rápido, por cierto. ¿Cómo será? ¿Va a ser algún tipo de máquina? Por supuesto, es una solución técnica. Comparemos todo esto con un horno de microondas. Todo el mundo entiende y sabe lo que es un horno de microondas. Imaginemos una cierta máquina que tiene ciertos programas y una cámara especial. La cámara es imprescindible aquí. ¿Por qué? Porque todo esto se crea en ciertas condiciones. Por lo tanto, podemos crear un objeto que encaje con precisión en la cámara. Cuanto más grande es la cámara, más grandes son los objetos que podemos crear. Digamos que necesitamos condiciones para construir instantáneamente una casa. En la primera etapa no veo tales condiciones para la creación de tales cámaras, porque aunque comprenderemos lo que es la información y podremos manipular las partículas elementales insertando información, nuestras capacidades serán limitadas porque todavía poseeremos una energía no muy potente, es decir, no del todo pura y no en las cantidades necesarias, así que tendremos que construir una casa manualmente. Objetos de gran tamaño.
Pero los materiales pueden ser creados fácilmente, cualquier tipo de materiales. Ha dicho usted que inicialmente se parece un poco a una impresora 3D. ¿Y de qué manera? No como una impresora 3D. No es una impresora 3D. Un microondas, dije. Disculpe, un microondas. Sí, un microondas. ¿De qué manera? De nuevo, imaginemos los cartuchos. Todos ustedes saben cómo se imprime y cosas por el estilo. Sí. Así que pongámoslo de forma simple. Tenemos 6 cartuchos con quarks, 6 cartuchos con leptones y todo es elemental. Podemos crear cualquier cosa causando interacciones cuánticas. Es un programa, energía y todo lo demás. Se introduce un programa y en este volumen se puede formar instantáneamente. ¿Por qué? Se liberan partículas que se forman y se colocan en sus lugares. ¿Por medio de qué? Por medio de información que está insertada específicamente en ese lugar. Y eso es todo. Información, energía y una reserva de partículas. Y podemos conseguir sándwiches calientes, todo tipo de cosas. No hay necesidad de freír kebabs. Será exactamente lo mismo, dependiendo de la información insertada. Y puedes elegir cuál. ¿Cuál te gusta más? Se escanea, se registra toda la información y todo será recreado idénticamente a la misma temperatura en la que se registró cuando fue escaneado. Por lo tanto, no es tan complicado. ¿Y dónde podemos obtener partículas elementales para rellenar estos cartuchos? Bueno, sí. Puede ser cualquier cosa. De nuevo, de la misma manera, podemos descomponer todo en componentes de estas partículas. Y ahí supongamos, procediendo de la física, esos mismos protones. No vayamos demasiado profundo, ¿vale? Algunas partículas pueden existir durante un tiempo muy largo, casi hasta el infinito. Algunas viven menos, pero también pueden vivir durante mucho tiempo. Bajo ciertas condiciones, también pueden ser de almacenamiento a largo plazo, por así decirlo. Por lo tanto, una recarga de un cartucho, dependiendo de su volumen, puede ser suficiente para una persona durante toda su vida. Digamos, un cartucho de pequeño volumen, según el entendimiento actual. ¿Por qué? Porque habrá mucha materia que, por cierto, no tendrá un cierto peso, porque el peso se forma ya como resultado de lo que se obtiene, de lo que se crea. Dices, ¿de dónde sacarlo? De esa misma basura, de esos mismos materiales de desecho. Hay, por ejemplo, es imposible hacerlo, lo digo, en un solo microondas, porque es necesario otro microondas que podría rellenar los cartuchos. Quiero decir, reciclar todo esto. Absolutamente cierto. Para el desmontaje se necesitan condiciones algo diferentes. Y esa misma basura puede ser reciclada muy fácilmente. Bueno, cualquier cosa. ¿Por qué dijimos en el video anterior que la basura será muy valiosa? Porque es que lo primero que vamos a hacer es reevaluar los valores. Ya no valoraremos el oro, sino valoraremos el desperdicio que la civilización nos ha dejado. ¿Por qué? Porque hay mucho material crudo necesario allí. La basura es más cara que el oro. Por supuesto. Entonces, mira, hoy, por ejemplo, esas mismas moléculas de plástico. Microplástico. Sí, microplástico. Se encuentra en todas partes. Y esto significa que ya es un problema, ya está en las personas, en el cuerpo. Hay mucho de eso en los animales marinos, en todas partes. Pero este es el material más valioso, es muy fácil de extraer. En él, por cierto, en el plástico, hay mucho, prácticamente todo lo que necesitamos. Así que incluso este tipo de micropartículas tiene un valor enorme. ¿Qué problemas ambientales resuelve? Todos. Finalmente, limpiarán el continente de la basura en el Océano Pacífico. Resuelve todos los problemas de la ecología, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque cualquier basura se vuelve muy valiosa. De nuevo, si consideramos, por ejemplo, las centrales nucleares que funcionan hoy en día, tenemos muchos misiles nucleares. Es así, ¿verdad? Después de todo, es peligroso. Al día de hoy es la radiación. Los residuos nucleares también. Los residuos nucleares son peligrosos, ensucian, contaminan. Chicos, es tan valioso, es un producto energéticamente valioso que será muy caro, especialmente al principio. Mientras que aún, si todo va bien, si la sociedad creativa se desarrolla realmente, y si llegamos a la etapa necesaria, entonces de lo que estamos hablando ahora como ciencia ficción y lo que suena a ciencia ficción, en realidad puede desarrollarse muy rápidamente y podemos tener esas oportunidades bastante rápido.
Lo único, al pasar de un formato consumista a uno creativo, por un tiempo, tendremos tanto una unidad monetaria como relaciones de mercado. Es natural. Esto no puede ser eliminado de una vez. Este proceso de adaptación llevará algún tiempo. Y si las relaciones de mercado siguen activas para entonces, y existe el concepto de unidad monetaria, entonces, por supuesto, todo será extremadamente caro, especialmente al principio. Me refiero precisamente a las recargas de estos cartuchos. Todo lo demás, ya saben, es como, por ejemplo, el primer iPhone es caro, pero cuando aparecen nuevos, se vuelve cada vez más barato. La tecnología no se detiene, todo se desarrolla muy rápidamente, y esta es una industria muy rápida. Es suficiente entender los principios. Entender. Es suficiente crear las condiciones para que la gente lo use y todo empezará. Las tecnologías de información empezarán a desarrollarse muy, muy rápido. ¿Habrá fábricas en el futuro, por ejemplo? Por supuesto que no. No son necesarias. Esto es ridículo. En la primera etapa, por supuesto, todavía habrá fábricas y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque, como digo, es extremadamente difícil crear grandes objetos incluso sabiendo cómo manipular las partículas. ¿Por qué? De nuevo, depende de la energía. Lo repito una vez más. Es decir, teniendo una pequeña cantidad de energía, es extremadamente difícil crear condiciones a gran escala que nos permitirían manipular estas partículas. Por ejemplo, es difícil crear una casa o algún objeto enorme. Pero en cuanto a los simples, digamos, empezando por un abrigo de piel, las zapatillas y la comida, de cosas elementales, quiero decir, todo es fácil. En cuanto a un coche, crear piezas de repuesto es simple, pero un coche en sí mismo es un poco más complicado, ya que ocupa un cierto espacio. Sin embargo, entre la segunda y la tercera etapa ya será absolutamente natural y se creará fuera de las condiciones de un horno de microondas. Como dijimos. ¿Por qué? Porque vamos a fantasear. Porque de la misma manera podemos realizar manipulaciones en el espacio sin importar el volumen. De nuevo, siempre y cuando haya una posibilidad de acceder a una energía mayor o más potente. ¿Por qué? Porque, ¿qué diferencia hay? Si creamos las mismas condiciones en un volumen enorme, ya no necesitamos ahorrar todo. No necesitamos crear ciertas condiciones en una cierta caja cerrada, como un horno microondas. ¿Por qué? Es más fácil crear allí. Pero podemos crear tales condiciones de un volumen del tamaño de una habitación. Por ejemplo, las cosas que caben en una habitación, un contenedor, dicho más simple. Así que básicamente podremos sacar cualquier cosa que quepa en el contenedor, pero no podremos sacar nada más grande. Cuanto mayor sea el volumen, mayor será el consumo de energía. Como digo, en términos de volumen y consumo de energía, en las etapas iniciales es mucho más simple ensamblar las partes de los coches en pequeños dispositivos de microondas o en otros un poco más grandes, y luego montar un coche a partir de las piezas, que producirlo en ese contenedor. Pero algunas cosas también pueden ser producidas en un contenedor, algo valioso e importante. ¿Por qué? De nuevo, mientras haya economía, quiero decir, mientras haya una economía de mercado, mientras haya relaciones monetarias, todo esto es ciertamente un factor restrictivo. Pero cuando ya es la segunda o la tercera etapa, allí claro que no hay dinero allí, las energías ya son completamente diferentes. Esto ya es exploración y la creación de enormes objetos en el espacio. Por lo tanto, todo depende, de nuevo, de la energía. Eso no es ciencia ficción, todo es real. En muchos surgirá la falta de entendimiento. Chicos, imaginemos una nave espacial que puede volar de un brazo de la galaxia a otro, o al otro extremo de nuestra galaxia. Sí, tiene que ser grande. Tiene que ser bastante pesada y muy compleja en el entendimiento actual. Sin embargo, de nuevo, ¿en qué consistirá? Incluso hablando del lenguaje de la física moderna, consistirá simplemente en esos mismos 6 quarks y 6 leptones. ¿No es así, amigos? ¿Cuál es la diferencia? Y lo más interesante es que, sin importar el volumen, incluso a partir de la reparación de un órgano o la creación de un implante dental, por ejemplo, que se puede insertar y se crea en una pequeña caja, hasta una enorme nave espacial o un enorme rascacielos, todo esto se producirá en fracciones de segundo.
¿Por qué? Porque esto se crea casi instantáneamente. El valor del tiempo del ser humano. El valor del tiempo del ser humano, cierto. No el valor del tiempo, son condiciones físicas. Es decir, no se podrá crearlo como imprimir en una impresora 3D. Se crea desde el interior hacia el exterior. Instantáneamente. Sí, aquí creamos todo lo externo, mientras que allí se crea instantáneamente desde el interior hacia el exterior. Y en este caso, las crecientes interacciones lo forman todo. Así que me adelanté y conté algunos principios un poco. Es una fantasía, así que no presten atención, no vale la pena prestar atención a esto. Tal vez habrá, en general, otras leyes de la física y principios físicos. ¿Quién sabe, verdad? También nos gustaría fantasear más sobre el mundo sin dinero. Porque ahora con una conciencia consumista es muy difícil entender cómo será realmente. Por ejemplo, hay una persona con una gran casa de 1.500, 2.000 metros cuadrados, pero mañana se despierta en un mundo sin dinero. ¿Cómo contratará y pagará a esos mismos guardias? ¿Cómo contratará al personal doméstico? ¿Y para qué necesitaría guardias? Una simple pregunta, ¿verdad? ¿Para qué necesitaría guardias? En tal mundo, ¿para qué necesitaría personal doméstico? Disculpen, con el desarrollo de la inteligencia artificial, creación de robots que... ¿Para qué? ¿Es realmente necesario para él que los extraños vengan y limpien? Después de todo, disculpe, esos mismos robots y todo lo demás también pueden hacer eso. ¿Para qué necesita guardias si en la sociedad creativa será imposible cometer crímenes? ¿Por qué? Porque con el desarrollo de la sociedad creativa también se desarrollarán ciertas tecnologías, ya lo hemos mencionado, como el ojo de Dios. Así, una persona no podrá cometer un crimen de manera que nadie se entere de eso. Cuando sabes que el castigo es inevitable, no tiene sentido cometer un crimen. Eso es una cosa. En segundo lugar, ¿para qué cometerías un crimen si no te da ningún beneficio? Porque de todas formas lo tienes todo. ¿Para qué? ¿Por el bien del crimen? Significa que esta persona ya está inclinada a qué? Al crimen. Entonces es inadecuado. No es normal. Esto debe detectarse con anticipación, ya en etapas posteriores. En las etapas iniciales, claro que no podremos hacerlo tecnológicamente, pero en cualquier caso, cualquier criminal será encontrado inmediatamente donde quiera que se esconda. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué son los guardias? ¿De quién hay que protegerse? ¿Y qué robará? Una simple pregunta. Imagine que tiene 2 microondas en casa. Por ejemplo, tenemos dinero en uso. En todas partes hay una unidad monetaria y un intercambio. Pones este billete de $100 en un dispositivo. Y lo sacas. Sí, inmediatamente copias la matriz y la cargas en el otro dispositivo. Y de estas partículas puedes crear tantos billetes como quieras para ti, haciendo cambios incluso en los números. Quiero decir, esto es elemental. En realidad puedes hacer cambios. ¿Quién los distinguirá? Dime, ¿qué clase de unidad monetaria será? ¿Será virtual? Es decir, como las monedas de bits de hoy en día o el dinero que la gente está almacenando. Dicen, hay dinero en mi cuenta, pero en la cuenta hay cifras. Todo es virtual, no hay dinero, hay un determinado número. De nuevo, es lo mismo que con las partículas elementales. La gente ha acordado entre ellos que tienes dinero. De hecho, no tienes nada. Tienes una cifra, tienes un código. Y algunos números están supuestamente almacenados en un banco. ¿Pero están realmente allí? Por un lado, hay dinero, puedes cambiarlo y obtener un pedazo de papel. Es aire, ¿cierto? Sí, claro. En mi opinión, el dinero es cuando lo tienes en tus manos. Pero cuando no tienes nada que sostener en tus manos, significa que no tienes nada. Estoy de acuerdo con usted. Los dispositivos fallan, una sola erupción solar y ya no hay nada. Sin embargo, mientras lo tengas en tus manos, vale algo. Bien, incluso lo que tienes en tus manos puede ser copiado en cualquier cantidad. Sí. Entonces, ¿qué dinero? ¿Y para qué lo necesitas? ¿Qué vas a comprar con él? ¿Comida? Ya la tienes. ¿Qué es lo siguiente? Ropa. Ya la tienes. ¿Algo de entretenimiento? Si puedes hacer y crear todo esto en cualquier cantidad enorme. ¿Y luego qué? El valor del dinero desaparece. Ese es el punto. Y de hecho, surgen nuevas metas para la vida. Esto no es acaparamiento, no es para presumir. Por supuesto. Es solo que la mentalidad consumista funciona de manera estándar. Cómo acumular, cómo ser mejor que alguien más. Efectivamente, es cierto. Hoy en día estamos siendo forzados. De hecho, se está produciendo una grave manipulación de nuestra conciencia. Amigos, es realmente así. Anuncios sin parar, comparaciones sin parar. Constantemente nos dicen algo. Esto es mejor, aquello es peor. Si estás satisfecho con su quinta
quinto iPhone, dicen, no, necesitas el duodécimo. ¿Qué quinto? Si usted es cool. ¿Cómo es eso? Se está retrasando con el quinto. ¿Pero para qué necesitas el duodécimo si no usas esas funciones? Una simple pregunta. Estatus en la sociedad. Estatus en la sociedad, correcto. Y este alarde, existe una expresión, perdón por la jerga, pero no hay otra forma de describirlo. Este alardeo en realidad rige al mundo moderno, porque tenemos que estar en línea con algunos patrones que se nos han impuesto. Entonces nos pavoneamos o nos exaltamos entre la gente, por tener un coche mejor o algo más. Bueno, es todo. Sin embargo, cuando todo pierde valor, entonces es la calidad y la facilidad de uso del producto lo que comienza a dictar. Así que ya no necesitas 100 abrigos de piel. ¿Para qué necesitarías 100 abrigos de piel? ¿Para qué? Si puedes tomar lo que necesitas en cualquier momento. ¿No es así? Sí. Ni siquiera lo necesitas para el verano. No necesitas un armario para guardar la ropa. No necesitas lavarla. Un asunto simple. Después de todo, todos son partículas. Reciclar, sí. Por supuesto. Llenar los cartuchos, sí. Por supuesto. Lo diré de esta manera. La ropa sucia es mucho más valiosa que la limpia. Así es, tiene otra. Claro, y si te comes una hamburguesa de forma descuidada y, perdóname, te ensucias, esto también son partículas extra durante el reciclaje de la ropa, ¿no es así? Ahora no solo puedes crear o recrear tu suéter, sino también algunos guantes. Es una broma, por supuesto, pero estas son cosas reales. Igor Mikhailovich, ¿qué es lo que determinará el estatus de una persona en la sociedad creativa? La humanidad. Volveré un poco atrás, disculpen, a nuestra conversación sobre esas mismas fábricas y todo lo demás. Después de todo, ninguna civilización altamente desarrollada tiene fábricas. Pero sin embargo tienen enormes recursos. Si nos remontamos un poco a la época de la Atlántida, entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Hay megalitos que son técnicamente procesados. Además, procesados a un nivel que somos incapaces de alcanzar hoy en día, es decir, los restos de esa antigua civilización. Son artefactos extremadamente complejos, son muy difíciles de restaurar hoy en día. Y no está claro. Pero prácticamente no vemos fábricas u otras cosas. ¿Por qué? Una simple pregunta, ¿verdad? Es porque el primer nivel da tremendas oportunidades. Aunque no lo alcanzaron, avanzaron tecnológicamente, pero no alcanzaron ese primer nivel porque se preservó el poder y por lo tanto permanecieron incivilizados. Bueno, ¿puedo contar un chiste? No pasa nada, ¿no? Se trata precisamente de nosotros, los terrícolas. Los extraterrestres decidieron registrar civilizaciones altamente desarrolladas, civilizaciones inteligentes y altamente desarrolladas, en la lista de la comunidad global. Así que se encontraron con la Tierra. Los humanos han existido durante mucho tiempo, ya se han desarrollado tecnológicamente. Entonces, ya están en la lista de seres inteligentes. Así que, con el fin de llevarnos a una nueva etapa dentro de la comunidad global o universal, enviaron embajadores. Los extraterrestres llegaron aquí y comenzaron a preguntarnos, terrícolas, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo está organizada? Si hemos resuelto todos los problemas y lo inteligentes que éramos tecnológicamente. Vieron, sí, desde el punto de vista de la tecnología estamos bien desarrollados y cosas así. Y nos preguntan, ¿por qué tienen hambre? ¿Por qué no han resuelto ese problema? Los terrícolas responden, verán, no tenemos suficiente dinero. Ya que ellos dicen, esperen, ¿qué significa dinero? ¿Qué es dinero? Bueno, ¿qué es dinero? El dinero es una unidad de intercambio. Creamos esto y vendemos aquello. Los extraterrestres dicen, vender significa que lo cambian por este dinero, ¿verdad? Los terrícolas respondieron, sí, creamos algo, lo cambiamos por dinero y lo entregamos. Solo que no hay suficiente. Los extraterrestres dicen entonces, ¿y de dónde sacan este dinero? Bueno, ¿de dónde? Lo imprimimos nosotros mismos. Entonces, ¿lo imprimen ustedes mismos y aún así no tienen suficiente? Sí. Entonces, los extraterrestres nos quitaron de la lista de seres inteligentes y se fueron volando. Sí, desde fuera es realmente una sociedad absurda. Sí. Es tan ridícula y absurda, sí, pero es así, por desgracia, por supuesto. Sí, hoy hemos tocado la cuestión de que lo más importante es la vida humana y que debe ser protegida. Y hoy en día tienen lugar desarrollos masivos para la exploración del espacio. Entre otras cosas, prometen que en 2024 será posible enviar de forma segura a gente viva junto con la tripulación, no solo robots como está planeado, tanto a la Luna como a Marte, ya en 2022. Y en 2024 ya será posible enviar gente a cualquier lugar del espacio. Y como si
A cualquier lugar del espacio, ¿cómo es eso? Se refiere a la Luna y a Marte. Pero no es a cualquier lugar del espacio, de hecho. Ya, hoy en día se considera un gran logro porque quieren. Pero, ¿para qué? En efecto, ¿para qué? Para colonizar Marte, para asentar a la gente allí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la gente pueda escapar allí cuando lleguen los tiempos difíciles en la Tierra. Así que, por ejemplo... A Marte. Sí, a Marte. Y prometen que para el 2050 ya 1 millón de personas serán reasentadas allí. 1 millón de personas en Marte para el 2050. En Marte. Tengo una simple pregunta. Ni siquiera tengo una pregunta. ¿Tiene sentido colonizar planetas? Es solo que... Disculpen, entiendo que si es desde un punto de vista científico o algo más, sé que este tema ha sido inflado hoy en día. Parece que todo el mundo ha oído hablar del tema de volar a Marte. Tal vez hay un par de personas que no han escuchado, pero me parece que todo el mundo lo ha hecho. Es tan popular que se está difundiendo y exaltando mucho. Chicos, ¿y dónde está nuestro sentido común? Una simple pregunta. Disculpen, un planeta muerto, está muerto, no tiene ningún propósito o valor. Y es allí donde nosotros, la gente, nosotros como la civilización, enviamos a nuestros ciudadanos para un viaje de ida, ya que no tenemos suficiente energía para traerlos de vuelta. Somos capaces de enviarlos allí para que terminen su existencia en una lata, o, perdón, como Diógenes, en un barril. ¿Es eso normal? Y de esto hacemos el mayor logro de nuestro tiempo. Entonces, para el 2050, cuando pueda ocurrir una catástrofe aquí, habremos enviado 1 millón de personas allí. Y si no hacemos nada, ese 1 millón de personas morirá un poco más tarde o más temprano de lo que moriríamos aquí. Más temprano. ¿Es eso la salvación de la humanidad? ¿Para qué? Enviarla a un planeta muerto. Honestamente, bueno, entiendo que desde un punto de vista científico, envíen un robot allí, que tome una muestra y se los comunica, que fotografíe todo y transmita los datos a la Tierra, si es interesante para ustedes. Pero enviar gente a una misión suicida, entiendo a la gente que quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque quieren ser héroes, quieren que se hable de ellos. Imagínense, están dispuestos a sacrificar sus vidas para que hablemos de ellos. Chicos, ¿eso encaja en algo razonable? Los alienígenas estaban realmente equivocados en quitarnos de la lista por imprimir dinero. Deberíamos ser tachados precisamente por esta estupidez. Cuando no valoramos la vida humana, cuando empujamos a la gente a la muerte por el bien de ser supuestamente los primeros. De la misma manera, tenemos montañas, y ellos también podrían, si les parece, ir a las montañas, poner su barril en algún lugar de la montaña más alta y vivir allí. Bien, al menos hay una atmósfera. En este caso, al menos podemos hacerlos bajar de alguna manera si hay una emergencia, y sería más barato. Ya sabes, no hay mucha atmósfera en una montaña alta, pero en Marte no hay atmósfera en absoluto. Esto es una tontería. Verán, alguien hará mucho dinero aprovechándolo. Una gran estafa. Hará una gran publicidad para sí mismo y de nuevo estafará a la humanidad. ¿No es así? Es simplemente una gran y estúpida estafa. Creo que requerirá decenas de miles de millones en fondos. ¿Y cuántos medios de comunicación están involucrados? ¿Cuánta gente está involucrada? ¿Cuánta atención humana se invierte allí? Esto es algo que no nos hará, como humanidad, absolutamente ningún bien. Pero imagínense, si invertimos estos medios, este costo de los medios de comunicación, el dinero, nuestra atención y todo lo demás, en la sociedad creativa, en la construcción de la sociedad creativa, y en lo que hablamos, que un ser humano lo tendrá todo. Y lo más importante, no solo tendrá salud, no solo la provisión material, tendrá una oportunidad para vivir en alegría y seguridad. ¿Por qué? Porque en la sociedad creativa esto está garantizado, tanto el tema de la seguridad como todo lo demás. ¿No es así? Entonces, ¿qué es mejor? Creo que estos fondos serían más que suficientes, en realidad. Y ese recurso... Ahora estamos hablando de esto, lo que significa que nos hemos enterado por los medios de comunicación y de mucho más de una fuente.
Además, como regla, estos son los medios de comunicación principales o de noticias y todo lo demás. Los medios de comunicación no hablarán de la sociedad creativa, eso es 100%, al menos por un tiempo. Pero cuando ganamos una cierta masa y llega un momento crítico, cuando la gente empieza a descubrirlo y cuando el resto se dé cuenta de que la construcción de la sociedad creativa es inevitable, porque eso es lo que toda la gente quiere, entonces la apoyarán, quiero decir, solo entonces. Pero hasta entonces todo seguirá como antes, es decir, según el formato consumista. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están controlados, pertenecen a alguien. Aunque es extraño, allí trabajan las personas y personas inteligentes. ¿Acaso es difícil, si lo entiendes, transmitirlo a los demás? Una vez más, nos toman el pelo como humanidad, nos manipulan, se burlan de nosotros y nos cuentan que a Marte volarán los héroes, representantes de la humanidad. Creo que muchas personas que sufren de una falta de realización personal, pero con una megalomanía hipertrofiada, que anhelan tal atención mundial, inmediatamente proclaman: sí, queremos, somos héroes. Pero, ¿saben? Yo registraría a esas personas en una clínica psiquiátrica para que los psiquiatras los vigilen. Está mal cuando una persona está dispuesta a morir en un proyecto deliberadamente falso que no dará nada bueno a la humanidad. Es ridículo. ¿Solo para que la gente hable de él? Lo siento. ¿Eso no les recuerda nada? Es como los maníacos que hacen cosas escandalosas y los terroristas que se vuelan a sí mismos. ¿Para qué? Para que la gente hable de ellos. Pero eso no es normal. Lo mismo con el autosacrificio. Entiendo cuando se hace por la gente. Es absolutamente por la vida de otras personas. Eso es comprensible. Mientras que aquí es la gente que está engañada o enferma. Puede ser que la gente engañada haya sucumbido a esta ola, pensando que sacrifican sus vidas por la gente. En este caso se puede justificarlo, es normal. Esto es si no se dan cuenta de que es una estafa y tienen un viaje solo de ida. En general, es algo desagradable, francamente hablando. Hay tantos proyectos así, y nosotros, como humanidad, somos tan engañados y manipulados, por decirlo suavemente. Sí, ¿cuánto dinero se gasta en esto? Trillones. Cantidades enormes, enormes cantidades de dinero. Sí. Miren, incluso un inútil programa marciano con estos fondos podría compensar plenamente, digamos, para el desarrollo de la sociedad creativa. ¿Y qué es mejor? La vida futura de todos nosotros, de todos y de nuestros hijos frente a una simplemente inútil. Bueno, pero esto es emocional. Saben, un vuelo a Marte es lo mismo que una competición internacional, como los Juegos Olímpicos, cuando hay muchas emociones y agitaciones, y todo el mundo habla de esto. Es una pena que la gente sea engañada, aunque de hecho en la sociedad creativa podrían ser mucho más útiles para la sociedad, y no solo la persona sería feliz, Por supuesto. pero también traería felicidad a otras personas. En efecto, ese es el punto de la sociedad creativa. Si aquí nos jactamos unos ante otros y tratamos de parecer superiores a lo que somos en realidad, y hay una lucha por quién está más alto y una lucha por quién engañará a quién y quién quitará de quién, es decir, un fuerte quitará de un débil, etc., un astuto de un estúpido. Entonces, en la sociedad creativa, todo es justo lo contrario. ¿Cuánto has hecho por la gente? Eso es lo que se valorará. Por el contrario, tus talentos, tu creatividad deberían traer alegría y beneficio a la gente. Y la gente hablará precisamente de aquellos que han hecho más. Quiero decir, los héroes cambian de héroes abstractos. Si tomamos nuestra historia, en realidad tenemos la historia de asesinatos y violencia, la historia de conquistas. ¿De qué nos habla nuestra historia? Toda la historia de la humanidad está construida sobre dominación, donde alguien está sobre alguien. La autodestrucción, sobre el hecho de que algunos destruyen a otros. Sí, de la civilización entera. Mientras que la historia creativa se construye precisamente sobre el desarrollo, sobre nuevos descubrimientos, sobre aspectos completamente diferentes. Esa es la diferencia, y es enorme. En las transmisiones anteriores también mencionamos las tecnologías de la conciencia adicional, de esas habilidades que adquirirá una persona. Claro.
estarán disponibles para todas las personas. Seguro, por supuesto. Es decir, cada persona puede integrar estas habilidades. De nuevo, veamos esto razonablemente. Muchos dirán, la conciencia artificial, habrá que lidiar con nuestra propia conciencia primero. Por supuesto, en primer lugar, hay que domar a nuestra propia conciencia. Asimismo, la conciencia artificial puede dominar sobre la personalidad como lo hace nuestra conciencia. Pero, disculpen, allí hay una especie de reloj, como una manzanilla. Así que puedes ver visualmente, el indicador se ha encendido porque algo está mal. Presionas el botón y ya está. Sí, inmediatamente, como que Internet se apaga en la cabeza, pero la habilidad adquirida se queda porque se forma en nuestras neuronas. Esa habilidad que adquirimos gracias a la conciencia artificial, y muchos entendimientos permanecerán aquí. Bueno, nosotros como que nos encogimos, quiero decir, se puede apagar fácilmente, pero también da una comprensión a una persona que la conciencia no somos nosotros. Ni siquiera nuestra conciencia somos nosotros. Se ha dicho desde tiempos inmemoriales que hay tanto el diablo como un ángel en un ser humano. Y lo que pertenece a lo mortal, al diablo, toda esta habilidad es exactamente la conciencia, mente. Mientras que lo que sentimos, el que observa la conciencia y que acepta, es, como dicen, conciencia. Es, sentí, supe que estaba haciendo mal. Si lo sabías, ¿por qué lo hiciste? Una simple pregunta. Porque la conciencia, mente, es más fuerte. Por lo tanto, hace que una persona haga cosas estúpidas, luche por el egoísmo, por el orgullo, volar ese mismo Marte y, en general, incluso inventar esta estafa. Una persona que viviría, como dicen, desde el corazón, desde el alma, no haría eso. Es solo la conciencia la que crea estas combinaciones, estos engaños, todos los proyectos fraudulentos y todo lo demás. Cuando uno entiende y sabe cómo funciona la conciencia, la vigilará, no aceptará y no implementará muchas cosas. Así que el beneficio es enorme. Pero ¿cuál es el beneficio más importante? Claramente, la adquisición instantánea de una habilidad. Es decir, si no sabes cómo cocinar el borsch, en 2 minutos ya sabrás cómo cocinarlo. Además, en diferentes combinaciones de los mejores MasterChefs. Siguiente, caminar por la cuerda floja. ¿Sabes caminar por la cuerda floja? Yo sí sé, cuando está en el suelo. Si está más alto es bastante difícil, mientras que uno puede caminar como cualquier atleta o un profesional, como un equilibrista que lo ha estado haciendo toda su vida, porque esa es su habilidad para controlar el cuerpo. Una vez más, superar el miedo es su habilidad. Ya sabe cómo hacerlo, entonces, ¿para qué usted tiene que estudiarlo? Y lo más importante, ¿por qué pasar tantos años enseñando a los niños, robándoles su tiempo libre, su vida y su creatividad, enseñándoles a escribir y todo lo demás? Claro que un niño no puede someterse a una conexión a habilidades adicionales hasta la edad de 5 años. Pero después de este periodo de 5 o 6 años de edad, es cuando ya pueden ser activadas libremente estas habilidades, que adquirirá muy rápidamente y verá lo que le gusta, en qué dirección crecer, dónde desarrollarse. Y alrededor de la edad de 12 o 14 años, una persona ya debe definir sus deseos y aspiraciones. Genial. ¿Qué ciencia, qué campo o qué otra cosa prefiere? Y sigue desarrollando sus habilidades, adquiriendo las habilidades que toda la humanidad ha tenido, que tenemos nosotros. Uno, además, puede desarrollarla más y trabajarás en esta habilidad para la gente. Seguirás desarrollándola más. Por ejemplo, tomemos los deportes. Dicen, la gente no trabajará, vivirá para sí misma. Por ejemplo, una persona no quiere ir a trabajar, quiere ejercitarse en una barra de ejercicios, pero está desarrollando una habilidad, no solo el uso de esta barra de barbilla para varias técnicas complejas y cosas por el estilo. Es provechoso. Incluso empezará a mejorar la barra para que sea más cómoda. En realidad, es una habilidad que podemos obtener instantáneamente. Se ha pasado la vida consiguiendo un resultado, mientras que nosotros lo conseguiremos de inmediato. Esto es realmente así. Conciencia artificial o conciencia adicional, sí, ha sido y está siendo explotada por todas las civilizaciones normales y no puede no ser explotada. Nosotros también la explotamos, pero esto es, disculpe, el nivel más primitivo. Lo que ahora tenéis conectado a Internet no es más que una conciencia adicional, ¿no es así? Sí, lo es. No está integrada con tu conciencia porque necesitas, ¿qué? Necesitas energía, energía primitiva. Entonces, ¿ves el tema tocado? Lo primero que he tocado es que necesitas energía para hacerla funcionar y encenderla. Teniendo energía, podemos hacer que todo funcione. De ahí viene todo. Y todo lo demás son dígitos, son partículas. Todo esto es información, son ondas. Y esto no es nada complicado. Es exactamente lo mismo en este caso. ¿Y qué hay de la comunicación con otras personas? Después de todo, hay tantos idiomas en el mundo hoy en día.
¿Esta tecnología de conciencia adicional nos ayudará en el aspecto de la comunicación? Por supuesto, 100%. Y lo más interesante es que los idiomas desaparecerán muy rápidamente. Completamente, en conjunto. Permanecerá como una herencia cultural. Seguirá habiendo una comprensión de todo esto, pero desaparecerá porque es innecesario. Se desarrollará un solo idioma. ¿Cuál? La humanidad lo decidirá por sí misma, pero será único y mucho más amplio que el actual. No más simple, sino más complicado. Bueno, sí, ahora la conciencia tiende a simplificar todo, incluyendo los idiomas. Sí, la conciencia trata de simplificarlo todo. Sí. Especialmente los idiomas y todo lo demás. Bueno, como está en marcha la tecnologización, hay cambios. Sin embargo, allí no. Allí habrá una expansión del idioma y será uno. Y lo más interesante es que con estos ayudantes, uno no tiene que aprender y perder el tiempo. Todo esto es instantáneo, pero los niños seguirán aprendiendo, hasta los 5 años, por supuesto. Igor Mikhailovich, hoy usted también mencionó la tecnología del ojo de Dios. Y en la transmisión Los Ángeles No Caen habló del ojo de Dios, que todo lo ve, sobre esta tecnología. Sin embargo, ¿cómo puede esta tecnología servir de manera positiva, es decir, en la sociedad creativa? ¿Y cuál es la diferencia entre usarla en una sociedad consumista y en un formato creativo de la sociedad? Veamos, esta tecnología, en el formato consumista de uso, ¿qué es lo que dará? Dará ventajas al que lo tenga. ¿Por qué? Porque la ventaja se considera desde la perspectiva, de nuevo, de un formato consumista. Es ejército, servicios de inteligencia, con el objetivo de información de inteligencia y similar, y la vigilancia total sobre todos y todo. ¿Qué permite esta tecnología del ojo de Dios? Ver a cada persona, sin importar dónde esté. Es imposible protegerse de esto, es imposible protegerse a sí mismo, de manera que se pueda encontrar a la gente en cualquier sitio. Imagina, por ejemplo, un submarino. No importa cómo te escondas en él. ¿Cuál es el propósito de un submarino? Acercarse a alguien sin que se note, digamos, a su rival, o desde una perspectiva militar, de inteligencia. Quiero decir, ¿por qué? Porque donde quiera que esté una persona es visible. Así que imaginemos, por ejemplo, los submarinos. El propósito de un submarino es acercarse sigilosamente a las costas de un enemigo convencional, llevando armas nucleares. En otras palabras, esto es algo terrible hoy en día. Pasar desapercibido y poder destruir a la gente en otro territorio. Una pregunta, con la tecnología del ojo de Dios, ¿es esto posible? Es imposible. ¿Qué clase de submarino se acercaría sigilosamente en contramedidas directas, con una línea de frente, por ejemplo? Se puede ver quién está y dónde está. Quiere decir que precisamente se puede ver a la gente, ¿verdad? Por supuesto, se puede ver dónde está cada persona. De nuevo, hoy en día la gente presume. Algunos presumen de que tienen los misiles más rápidos, que volarán y nadie podrá defenderse. Otros se jactan, socios entre ellos, de que tienen la mayor cantidad de armas nucleares, que ni siquiera tienen que explotar. Si los tiran, no habrá espacio para la vida. Y ese tipo de fanfarronería, ya saben, como los niños en un arenero, ¿quién tiene la pala más grande? ¿Quién tiene el coche más cool? Lo mismo ocurre aquí, sin entender las cosas simples, que todo esto va en contra de nuestras vidas, contra nosotros, la gente común y nuestros hijos. Pero supuestamente quieren protegernos. Así que imaginen, con un arma así, digamos como el ojo de Dios, es posible ver a todo el mundo, a quien sea y donde está, y sus estados emocionales. Y ahí es donde la segunda parte entra en juego, ese mismo Vajra. ¿Qué da el Vajra? El Vajra da, en primer lugar, el cese de todas las carreras de armamento. Hace que todas las armas sean inútiles. ¿Por qué? Porque imaginemos, digamos, que aparece algún él que ve a todo el mundo en su tableta. Todos los militares, todos los que lanzan misiles rápidos y todos los que tienen muchos misiles nucleares. Con solo pulsar un botón, todas las tropas dejan de existir a la vez. ¿Es posible estar en guerra con una persona así? Es imposible. Cuando ve a todos y puede simplemente apagar la vida con solo presionar un botón, sea de una persona o de 1.000 millones de personas. Y esto no es ciencia ficción, esto es la realidad absoluta. Y si estamos hablando contigo ahora, y mira, hemos hablado contigo una vez y la gente se interesó mucho en esto, y luego la segunda vez y ahora lo tocamos por tercera vez, significa que alguien está haciendo esto en algún lugar. Por lo tanto, es una cuestión de tal vez incluso un corto periodo de tiempo antes de que alguien lo posea. La única pregunta es, ¿quién lo poseerá?
Está bien que sea gente responsable, pero ¿y si no? Porque puede haber disposición completamente diferente de fuerzas y el mundo puede ser reorganizado incluso con estas armas, digamos, ese mismo ojo de Dios y ese mismo Vajra. ¿Por qué? Imaginen un país pequeño, pero ha hecho un gran avance y será, como dicen, el hegemón, es decir, reinará sobre todo el mundo. ¿Por qué? Porque es imposible resistirse a él. Bien, si es buena gente, entonces estarán a favor de la paz y el orden en este mundo. Y eso es todo. Las guerras se han detenido, porque no tienen sentido. Un país pequeño puede hacer que todo el mundo deje las armas. Pero ¿qué pasa si cae en las manos de algún Estado megapoderoso que quiere convertirse en una superpotencia y poseer a todo el mundo? Es decir, construir una nueva Atlántida fácilmente. Y nadie podrá oponerse a ello, porque cualquiera que quiera oponerse a ello simplemente deja de existir. Cualquiera que hable desde una posición de fuerza simplemente deja de existir. Entonces, ¿a continuación qué? Esos misiles muy rápidos, alguien tiene que lanzarlos. Esos misiles nucleares, alguien tiene que transportarlos, lanzarlos y todo lo demás. Pero si no hay gente que pueda hacer eso, entonces todo esto es una mera basura. ¿No es así? Por eso da mucho miedo, de hecho. Una herramienta muy peligrosa. Es una herramienta muy peligrosa. Por un lado, puede garantizar la seguridad y detener todos los conflictos militares, pero por otro lado, puede simplemente convertirse en el rey de todo el mundo. Todo depende en las manos de quien esté. Es la elección de la gente. Aquí también hay justicia. Y esto también debe ser abordado con honestidad. ¿Por qué? Siempre es una elección humana la que decide el destino del futuro de la humanidad. Esto es cierto. Y es correcto cuando la humanidad decide su propio destino. En este caso, si hablamos específicamente de esta tecnología, no puede pertenecer a todo el mundo, porque tiene que estar exclusivamente en manos de alguien. Estará en las manos de alguien, y no hay forma de evitarlo. La cuestión es, ¿en las manos de quién? Aquí es extremadamente difícil influir en esto, pero miremos no desde el lado malo, sino desde el lado bueno. En la sociedad creativa, la presencia de ese mismo ojo de Dios, ¿qué es lo que da? Después de todo, da la oportunidad de ver los bruscos cambios que ocurren en el grupo neuronal del cerebro de una persona, es decir, situaciones críticas, estrés y todo lo demás. Por ejemplo, una persona se enferma y hasta que se da cuenta de ello, la ambulancia ya está en camino hacia ella. Genial. Es la vida humana. Su valor, sí. Por supuesto. Esto está en las primeras etapas, cuando una persona realmente poseerá la tecnología para mejorar la salud de su cuerpo, pronosticar las enfermedades y todo lo demás. Entonces no necesitará una ambulancia. Mientras que en las primeras etapas del desarrollo de la sociedad creativa, esto es necesario, por supuesto. Y creo que estas tecnologías de las que estamos hablando ahora sobre Vajra y esta ya se están desarrollando en algún lugar, porque técnicamente es posible hacerlo incluso con nuestra energía, así que no es gran cosa. Pero tomamos el lado bueno. Una persona enferma recibe ayuda, o Dios no lo quiera. Hay un terremoto, cuando mucha gente está atrapada bajo los escombros y se puede verlos. Realmente se puede ver dónde hay gente viva y dónde se necesita ayuda en primer lugar. ¿Por qué? Porque es imposible blindar nada. ¿Es una ventaja? Sí, lo es. Y ahora una más, el punto más importante, en mi opinión, el más importante. ¿Cuántos millones de personas desaparecen cada año sin dejar rastro? Solo conozco las estadísticas sobre los niños. Además, es de un país solo, en los Estados Unidos. En 2018 desaparecieron más de 420.000 niños. Eso es solo niños en un país, sí. 420.000 en un solo país. Y no es el país más grande del mundo. Tenemos a China, tenemos a la India, donde hay mucha gente, y tenemos el resto del mundo, donde también viven miles de millones de personas. Así que son millones de personas. Son millones de personas que desaparecen sin dejar rastro cada año. Así que con esta tecnología del ojo de Dios no desaparecerá ni una sola persona. Es simplemente imposible desaparecer sin dejar rastro. Y también es muy importante. ¿Por qué? Porque solo se detiene. No habrá ningún crimen. Esta tecnología elimina. No necesitamos cámaras de video ni otras cosas. Imagínense, una persona ha robado un coche. ¿A dónde se fue? Se ve quién lo robó, porque para encontrarlo es que muestra hasta el centímetro a dónde está. Así que realmente se puede ver en cualquier momento
quién condujo su coche o quién ha cometido algún crimen, sin importar dónde se haya cometido. Y la persona no puede esconderse porque todo esto está en línea. Todo esto se graba simultáneamente. Además, los datos se pueden almacenar durante mucho tiempo. Es una máquina, es tecnología, es como la pista de un coche. Grabas dónde va, dónde está y puedes ver el mundo entero, aunque haya ocurrido hace un mes. No importa, se ve quién estaba allí y quién lo hizo. Así que... Este elemento de invisibilidad desaparece. Después de todo, cuando eres invisible puedes hacer lo que quieres. Lo que quieres, porque no serás castigado. Mientras que cuando ya estás a la vista del público, entonces, por supuesto, esto trae a la mente la leyenda que Platón describió en su obra La República sobre el anillo de Giges. Un pastor común encontró en una cueva un anillo de oro en un hombre muerto y se dio cuenta de que eso lo hacía invisible. Y al ponerse este anillo empezó a hacer cosas muy malas. Sedujo a la reina, mató al rey con su ayuda y tomó el poder él mismo. Sí, se convirtió en el rey. Sí, se convirtió en el rey. Y la moraleja es que básicamente todas las cualidades humanas deben ser inculcadas en primer lugar por la propia sociedad para que no haya intenciones o pensamientos como los hay hoy en día. Digamos que debido a los patrones una persona inmediatamente trata de obtener algún tipo de beneficio para sí misma. Beneficio. Beneficio, sí. Por supuesto. Es decir, beneficio o poder. 100%, es un formato consumista. Consumista. Este formato crea todo esto. Por lo tanto, hay que admitir honestamente que Él vive en cada uno de nosotros. Dale condiciones y se manifestará. Sí. Por eso, a la hora de construir la sociedad creativa, es muy importante ser absolutamente honesto, entenderlo. Ser transparentes. Y crear tales condiciones en las que ese Él nunca se manifestará en nadie, ni siquiera en la más mínima medida. De lo contrario, todos aspirarán al poder. Al poder, sí. Y es por eso que esta tecnología, el Vajra, es terrible, porque Vajra precisamente da invisibilidad. Lo más interesante es que el Vajra es inútil sin el ojo de Dios. A mucha gente se le ocurrirá una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo están interconectados, verdad? Porque están interconectados. Aquí, el ojo de Dios simplemente muestra el objeto u objetos y dónde se encuentran, mientras que el Vajra es como un complemento. Por eso se dijo que consiste en dos componentes y así sucesivamente. Ese es el significado de sus varias partes, por así decirlo. Vajra puede solo destruir objetos peligrosos y objetos indeseables, etc. Pero es el ojo de Dios, es lo que hace al objeto visible. Lo manifiesta y lo convierte en un objetivo. Sin el ojo de Dios, bueno, lo compararía con lo siguiente. Imaginen un arquero que dispara excelentemente, no falla el objetivo, como Robin Hood. Entonces, si le privamos de la vista y el oído, o le tapamos y lo giramos en el espacio un poco y dejamos que ahora dé en el blanco, ¿a qué le dará? ¿Disparar a la oscuridad? Si no ve y no sabe, no importa lo bien y eficazmente que dispare, si no ve el objetivo, todo es inútil. Por lo tanto... Entonces resulta que en una sociedad así la necesidad de estructuras militarizadas se elimina totalmente. Así se libera un tremendo recurso humano. Sí, efectivamente. Es un tremendo número de personas que pueden contribuir al desarrollo de la sociedad creativa, a la exploración espacial y así sucesivamente. Pero de nuevo, hablemos con sinceridad. ¿Quién va al ejército? Son los adictos a la adrenalina, personas que se inclinan por el riesgo u otra cosa. Es decir, la vida pacífica puede ser aburrida para ellos. Sin embargo, perdóneme, en la sociedad creativa, cuando se está desarrollando, se abren nuevas oportunidades. Esto es exactamente para esas personas, donde trabajan para toda la humanidad y no sirven a ningún él en particular, cumpliendo su voluntad y matando a gente inocente. Le dicen, son culpables porque son enemigos. Eso es todo, no necesitas pensar más. Te han dicho que una persona es un enemigo y tú vas y la matas. Y si te mata, dice, oh, ¿y a mí por qué? Es una broma, pero es verdad. Mientras que en este caso, los militares podrán servir para toda la humanidad. ¿Es eso malo, amigos? Cuando no se hace por el interés egoísta de alguien, y no por los beneficios de alguien, sino por la vida de todas las personas, para hacerla más hermosa, para colonizar un planeta más, para que la gente pueda mudarse allí, y otra vez, para crear miles de millones de personas en el nuevo planeta. Así que estos pioneros ciertamente serán las mismas personas que ahora están en la primera línea, en el frente, etc., y que tienen que proteger sus
sus territorios. Son héroes. Los héroes de hoy no son los que atacan para apoderarse de lo que pertenece a otros, sino los que protegen lo que es suyo. Igor Mikhailovich, usted ha dicho ahora acerca de los dos componentes y así sucesivamente. ¿Y cuál es la estructura del Vajra? Tatiana, hablemos más tarde. Lo siento, no hay nada complicado, es realmente posible. Y no importa cuánto lo queramos. Esto es solo el asunto del desarrollo tecnológico. Oh, Dios mío. Sí. Tengan cuidado con las mujeres. Ellas... Y las mujeres deberían tener más cuidado también. Y las mujeres deberían tener más cuidado también. Igor Mikhailovich, al principio de esta transmisión, usted ha dicho que en la sociedad creativa, incluso si podemos usar esos desarrollos que ya existen hoy en día, sin mencionar los que básicamente aún están por desarrollarse, entonces, en principio, la humanidad dará un nuevo giro. Te entiendo. Claro que sí. Después de todo, digamos honestamente que gran cantidad de tecnologías de vanguardia fueron cerradas. ¿Por qué? Porque no es beneficioso para las corporaciones o para alguien más. Simplemente veamos, Dios sabe cuándo se dijo que ya habíamos creado medicamentos o una especie de pasta de dientes que elimina totalmente las caries. O sea, no habrá caries si usas esta medicación. ¿Por qué y dónde desaparecen estas tecnologías? Si ya han sido creadas y anunciadas y luego desaparecen, ¿cuál es la rotación en la industria que se ocupa del tratamiento dental? No me refiero solo a la odontología, sino también a un gran número de los que crean los equipos, producen los medicamentos y todo lo demás. Es enorme. Y la farmacología está involucrada allí, porque se necesitan medicamentos y todo lo demás. Sin embargo, imagínense, la gente dejó de tener caries, sus dientes dejaron de doler. Entiendo, puede haber un trauma de los dientes o la necesidad de alisar un defecto dental. Digámoslo así, quedará una sola clínica entre cientos de consultorios de dentistas. Es una masa de gente sin trabajo, enormes pérdidas de miles de millones de dólares anuales, ¿verdad? Para nosotros, para la gente, es algo beneficioso. Y ahora veamos, ¿cuántas personas se quedarán sin trabajo si se introduce esta tecnología? Es decir, veámoslo desde un ángulo diferente en el formato consumista. ¿Dónde se encontrarán? ¿Sus hijos tienen que pasar hambre o qué? No menciono a los que ganan más dinero con eso. Hablo de aquellos que están involucrados en esta esfera. O imagínese la fácilmente realizada corrección de la visión. Y no se necesitan ni gafas ni gotas para los ojos, nada, eso es todo. Esto realmente ya existe desde hace mucho tiempo, pero no es ventajoso. ¿Qué pasa con los lentes? ¿Qué pasa con las gafas y todo lo demás? Una fábrica que produce todo esto, puestos de trabajo. Claro, es una industria multimillonaria, así que esto se aplica a todo y a todos, donde sea y lo que sea que tomemos. Tomemos esos mismos generadores de energía. Hoy en día existen los magnéticos, ya se están produciendo y similares, con una eficiencia superior a 1. Bueno, no es nivel de eficiencia y no esa energía de la que hablamos en la transmisión anterior, pero ya es algo. Y de hecho, generadores capaces de producir en kilovatios, y todo lo bueno ya se fabrica. Esto ya no es ciencia ficción. Si hace un par de años todavía se decía ciencia ficción, y no puede haber un generador sin combustible, es imposible. Al día de hoy, esto es una realidad absoluta. Pero de nuevo, no lo venden, lo alquilan, y la gente paga por la energía que produce. Pero el hecho mismo de que existan ya ha destruido el mito. Mientras que en realidad, ¿cuántos de esos generadores de combustible libre fueron creados? Muchos, sin embargo. Muchos terminaron muy mal, y no a todos los dejaron que se desarrollaran, como el de Searls y muchos otros. Simplemente se prohibieron. ¿Por qué? Y aquí, por un lado, esto es poco rentable para los magnates. Y por otro lado, es un gran número de personas que se quedarán simplemente sin trabajo debido a la aplicación de esta tecnología, ¿verdad? No tenemos que ir muy lejos, una bombilla que está en cada casa. Sí. Después de todo, estaban reduciendo sus horas de vida a propósito, o sea... Espera, si una bombilla funciona 100.000 horas, sí, o funciona 1.000 horas, hay una diferencia. Compraste una bombilla y ya no la compras. Y es un número limitado de esas bombillas que se necesitan. Las hicimos en un año, y eso es todo.
¿Se entiende? Entonces, ¿qué? ¿Deberíamos cerrar la fábrica, despedir a la gente? Mientras que ahora, cada año, cambiamos las bombillas. Todo el mundo trabaja, todo el mundo está contento. Lo mismo ocurre con las baterías. También si una batería tiene 1 amperio para 1 hora de trabajo, entonces se pueden crear baterías que funcionarán infinitamente. Esto ya no es una batería, esos ya son generadores. Eso es diferente. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Se hizo? Sí, se hizo. Después de todo, no decimos que esto no haya sucedido. Se hizo. Y estos desarrollos, imagina esas baterías que se ponen en ese mismo coche de Tesla. Y eso es todo. No necesitan ser cargadas. Seguirá funcionando infinitamente hasta que se rompa. Todo se rompe y cosas por el estilo. ¿Pero es beneficioso? No para los fabricantes, sí, claro. Para los fabricantes y la gente que trabaja allí, miremos a la gente también. Imagina que una fábrica se cierra porque no es necesaria y hay docenas de miles de personas allí. Y detrás de ellos hay decenas de miles de familias y decenas de miles de niños. ¿A dónde pueden ir? En las condiciones del formato consumista moderno, cuando entran en el mercado laboral, donde las fábricas se cierran también, debido a la implementación de algo. Miren, lo difícil que es. En la sociedad creativa esto está muy bien. No será un problema, porque todo esto está hecho para la gente. Ahora sus palabras se perciben de una manera diferente, sobre por qué es tan importante construir y no destruir, como lo hace el formato moderno, construir algo nuevo desde el principio. En efecto, primero, destruir es simplemente inadmisible cuando no hemos decidido sobre lo nuevo, porque si empezamos a destruir de inmediato y sin pensarlo, al introducir estas tecnologías, nosotros mismos nos quedaremos sin un trozo de pan, así que todo debería estar en el camino correcto. Después de todo, es necesario ponderar y estimar. Hay muchas tecnologías que permiten hacer la vida realmente hermosa. Eso es de lo que hemos estado hablando con ustedes hoy, que estas partículas pueden ser manipuladas, porque no es difícil. Estas son cosas absolutamente simples, de hecho, pero para que nos acerquemos a esto es necesario cambiar la sociedad. Es necesario cambiar la actitud hacia los demás. Muchas cosas necesitan ser cambiadas. Todo esto debería ir sin problemas. Es un proceso natural. No significa que tome cientos de años o décadas. Este es un proceso muy rápido, en realidad. Sin embargo, debería ir de acuerdo con el plan y con un enfoque equilibrado, de lo simple a lo complejo, que se tengan en cuenta los 8 fundamentos de la sociedad creativa. Y lo más importante es que nosotros, en primer lugar, aprendamos a respetarnos y amarnos los unos a los otros. ¿No es así? Y todo será posible entonces, tanto la sociedad creativa como lo que hemos estado hablando hoy. Todo esto es fácil y sencillo. Aquí no hay nada de ciencia ficción. Sí, de hecho existen estas tecnologías. Hay de todo. Es solo que lamentablemente... ¿Saben lo que hace falta? La sociedad creativa. Y eso es sobre lo que hay que trabajar. Hay que trabajar. Así que, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también. Muchas gracias a usted, Igor Mikhailovich. Muchas gracias a usted. Gracias. Simplemente amémonos y construyamos la sociedad creativa, si la necesitamos. Gracias por estar con nosotros.